Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, vamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Y bueno, hoy con invitado especial también ya de la casa. Así que bueno, doctor Molina, ¿cómo está? Muy bien, Jorge, muchas gracias otra vez por la oportunidad que tenemos de estar como siempre los lunes y los miércoles en este programa sobre gobierno civil bíblico. Una propuesta no nuestra, una propuesta no de una organización, una propuesta bíblica, una propuesta de Dios en donde desarrollamos lo que Dios ya expresó de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos a todos los que nos ven en directo y bienvenidos los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo. Y pues ya tenemos aquí a un nuevo miembro importantísimo que nos va a ayudar de aquí en adelante a desarrollar nuestro programa sobre el gobierno civil bíblico, que es nuestro amigo chileno, Juan Polanco. Bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y gracias de verdad por la confianza de permitir ser parte de este predilecto programa, digamos. Claro que sí, Juan, bienvenido. Y pues te hemos invitado a ti para que seas parte de los que dirigen este programa, porque pues tú sabes, manejas las ideas, manejas los conceptos y tienes un entendimiento bien claro sobre el gobierno civil y pues también muy bueno porque eres chileno y pues en Chile también están teniendo su propia experiencia como la nuestra en Colombia acerca de el dilema tan terrible que hay sobre un sistema de gobierno impuesto como es la izquierda o el comunismo, porque la izquierda es el comunismo disfrazado, solamente que le llaman izquierda para que la gente no se altere y para que digan que es la lucha en contra de la derecha. Pero bien, hoy vamos a estar hablando acerca de la desgracia de un gobierno de izquierda. Voy a repetirlo, la desgracia de un gobierno de izquierda. Pero antes de entrar en el tema, Juan Carlos, hay algunas cosas que están pasando en el país, aquí en Colombia, como está pasando en otros países. Pues en Chile tenemos a el señor Boric, que es el presidente de izquierda. Aún. Tenemos en Nicaragua a Daniel Ortega, presidente de izquierda. Tenemos en Bolivia en Cuba, Venezuela. otros personajes de izquierda. En México tenemos un presidente de izquierda. En Perú, en Argentina, presidente de izquierda. En Perú, presidente de izquierda que gracias a Dios el Congreso lo pudo destituir. Claro, en Perú en pocos años han tenido que destituir y destituir presidentes por diferentes razones. Sobre todo, pues, mucha corrupción y otros, pues, porque se levantan como salvadores de la nación con ideas izquierdistas y terminan en lo mismo o aún peor. Aquí en Colombia, pues tenemos un presidente de izquierda, una vicepresidente de izquierda y un porcentaje alto en el Congreso, individuos con la misma filosofía comunista, izquierdista, que están causándole problemas al país con las propuestas nuevas que tienen como proyecto de ley. El presidente Petro, según las noticias Caracol, dice que ya hizo el decreto para dejar en libertad a los jóvenes detenidos en las protestas, a los delincuentes que agarraron en las protestas, y que va a sacarlos por decreto para que pasen Navidad con su familia. ¿Qué piensas tú de eso? No, o sea, es lo que todos hacen. En Chile está pasando exactamente lo mismo. Una de las promesas por la cual el actual presidente de Chile adquirió el poder fue porque prometió sacar de la cárcel
a los que destruyeron Chile en el 2019. Quemaron los metros, todos que eran personas que eran víctimas supuestamente, y les prometió la seguridad, les prometió la libertad y un subsidio que es el equivalente al sueldo mínimo en Chile. Imagínense. Bueno, pues aquí estamos en las mismas, porque por ahí hay rumores también que aquellos que estuvieron como la primera línea en las protestas van a salir y los van a convertir en gestores de paz con un sueldo Imagínense. como premio por haber destruido la propiedad común de los colombianos. Bueno, eso es cositas chiquitas que podemos nombrar nosotros de las ideas de gobierno izquierdista, como también podemos decir muchas otras cosas en cuanto a la economía, podemos decir otras cosas en cuanto a la salud, podemos decir muchas cosas, pero lo estamos viviendo nosotros, lo está viviendo Chile, lo están viviendo otros países latinoamericanos, pero hay una esperanza y es que toda esa gente cae, o los que no han caído caerán tarde o temprano en sus mismas redes. Mi última voz patriota precisamente habla de eso, la caída de los soberbios. Cuando los soberbios caen, esa es mi última voz patriota, porque todas estas ideas de gobierno nuevas, o sobre todo, pues el comunismo, la izquierda, que realmente no es nada nuevo, es algo muy viejo, que se está tratando de incrementar en Latinoamérica, pues todos esos gestores de mal, que aparentemente parece que están victoriosos y que están ganando y que están imponiéndose, la esperanza es que toda esa gente enredados en sus propios razonamientos caerán, y yo decía caerán por tres razones. Número uno, caerán por la ley porque la violan, o caerán porque la gente los desaprueba, o en tercer lugar caerán porque la justicia de Dios es real y no permite que los malos prosperen. Entonces, Juan Carlos Polanco, mi amigo chileno, en ese orden de ideas, pues hablemos entonces ahora sí de la izquierda, del comunismo, de la desgracia que esta filosofía Sí, conlleva sí, para las y sociedades. para concluir lo que usted estaba diciendo, de esto de que ellos van a ser obviamente aturdidos, de siempre, hace una semana también yo dije el Salmo 2, que habla perfectamente de este tipo de personas. Como dice, ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, o sea, se van a ellos mismos, es una clara referencia a lo que es la ONU, a lo que son estas macroorganizaciones, y contra Jehová y contra el ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. O sea, eso ya es algo, o sea, yo decía la semana pasada, yo decía, cuando tú tienes a un enemigo que le tienes miedo, tú no te ríes. Tú le tienes miedo, le tienes respeto. Pero cuando tú sabes que tú fácilmente le vas a ganar a tu enemigo, que tu enemigo no es nada para ti, tú te ríes de él. Y es lo que Dios está haciendo con ellos, se ríe de ellos, porque saben que va a pasar, ellos van a pasar sobre la tierra, todo su ideal, todo, pero la promesa de Cristo se mantiene. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos aferrarnos, digamos, a su promesa. Y Claro en que sí. cuanto, y en cuanto Dale. a lo que, y en cuanto a lo que me causa curiosidad ver cómo un continente entero se pone rojo, se tiñe de rojo completamente, me hace ver en el romanticismo en el que vive la gente, cómo se deja engatusar fácilmente por promesas, porque el socialismo aguanta en el papel, ¿cierto? Aguanta en el papel, aguanta, tú puedes escribir un poema de fantasía, lo que sea, un cuento, una historia, puede escribir lo que sea en papel, pero en la realidad, obviamente, las cosas es diferente. Y hoy en día vemos a muchos arrepentidos, a muchas personas diciendo que el problema no es el sistema, el problema no es que el gobierno no haya sido diseñado para eso, el problema es el político que elegimos, siendo que es todo lo contrario.
nosotros votamos efectivamente por el político, el cual nos convence, ¿cierto? El cual uno cree que puede hacer un buen trabajo. Y si tú estás corrompido, vas a querer cosas gratis, subsidios gratis, después no te vengas a enojar porque el presidente de turno que te tocó, todo lo que te prometió no lo puede cumplir, porque la fantasía, cuando choca con la realidad, se da un costalazo como un costal de papa, y no pasa más allá, digamos. Entonces es curioso ver cómo la gente vive en este romanticismo de, ay, sí, es que lo que pasa es que al socialismo siempre se le ha criticado no por sus hechos, porque el socialismo tiene sangre por doquier, o sea, está manchado con sangre, el comunismo, el socialismo, es la ideología que más genocidio ha generado en el mundo, pero no se le critica por eso, se le critica por sus intenciones, porque sus intenciones son nobles, son buenas. En cambio, a los que estamos para el lado de la derecha, a los que nos hacemos llamar conservadores, se los critican no por nuestros ideales, sino por nuestros hechos. Entonces, en esa competencia, el socialismo siempre gana. Siempre es fácil engañar al joven universitario, siempre es fácil engañar a la señora ama de casa que va a tener por fin sus derechos, que lo ha tenido toda su vida, pero le inventan derechos. Entonces, podemos ver cómo los líderes se manipulan ese tipo de sentimientos de romanticismo para ganarse en el poder. Así es. Hemos enseñado aquí que el comunismo es la base del socialismo. El socialismo es solamente un intento de aplicar el comunismo, ¿no? Y ahora pues la famosa llamada izquierda no es otra cosa que otro intento fallido de antemano, digo, de querer aplicar lo que el socialismo ha tratado de implementar en muchas naciones del mundo y que no ha funcionado. Yo estaba leyendo, Juan, el libro negro del comunismo, ¿se llama? Libro Libro negro negro comunismo, del escrito por los franceses. comunismo, sí. Sí. Y una de las cosas que estaba mirando ahí en el libro negro del comunismo es hablando de los crímenes del comunismo. Y tú lo dijiste ahorita, ¿no? Que el comunismo, esta filosofía, es una de las filosofías que más muertes han causado en el mundo. Más muertes que una guerra. Las guerras causan muchas muertes Mucho más. y es algo devastador. Pero el comunismo, en el intento de su aplicación, pues ha cometido los crímenes más atroces. Déjame, antes de mostrar una serie de números de las muertes del comunismo, los crímenes del comunismo en el mundo, déjame mostrarte un pasaje bíblico que quiero que veamos, porque pues la idea es decir, hablar del comunismo, la izquierda, por supuesto, de la desgracia que es la izquierda, pero también mostrarles a las personas que los ven y los verán que en la Biblia pues hay un derrotero que nos muestra para qué es que está diseñado el gobierno, Gobierno, para sí. qué está diseñado. Y aquí en la Biblia pues está bien clarito. ¿Lo puedes ver? Sí, ahora sí, lo veo. Dice Romanos capítulo 13, del 1 al 4, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y el 4 de Romanos 13 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Con ese texto en mente, entonces lo que estamos diciendo es que el gobierno existe
para proteger a los que hacen lo correcto y para castigar a los malhechores. Para eso existe el gobierno, esa es su función primordial. El gobierno no existe para que uno esté atemorizado o arrinconado. Uno debe sentirse protegido por el gobierno, protegido por los congresistas, por el presidente, por la Corte de Justicia. Cuando uno ve un militar, un policía, uno debe sentirse protegido. Yo tuve la experiencia, Juan, en África. Estuve en África y a lo que yo más le tenía miedo en África era a la autoridad, La a policía. los militares. Extranjero, fíjate, yo extranjero, Claro, tenía te que sacan esconderme de la autoridad. porque te Era muy sobornan. lamentable, era muy triste eso, no sentirse uno protegido, supuestamente por el que Exactamente. tiene la autoridad. Y aquí en Colombia y en Latinoamérica hemos caído en la misma situación. Le tenemos miedo al gobierno, le tenemos miedo al que tiene la autoridad, no nos sentimos seguros. ¿Por qué un país como Colombia no se siente seguro de tener un gobierno como el que tiene? ¿Qué es lo que pasa? Porque pues después de muchos años es un gobierno izquierdista declarado que le va a hacer daño a la sociedad, que va a expropiar tierras, que va a centralizar el dinero privado para repartirle a los que no tienen. Es un gobierno que ha declarado que está en contra de la iglesia. Es un gobierno que ha declarado que no respetará la propiedad privada. Si el gobierno necesita algo, lo va a tomar como sea, por cualquier medida. Y es un gobierno que está recolectando dinero para cumplir su agenda de regalos a todo el mundo. Entonces, en esa orden de ideas, pues está creando muchos impuestos. Impuestos, finalmente le van a colocar impuestos hasta a las bebidas dulces. Y con la mentalidad que le ponen impuestos para que uno no compre bebidas dulces Supuestamente. y no se enferme, Gracias. Uy, muchas y para que gracias. no le dé diabetes, ¿no? Porque el gobierno es un gobierno muy generoso que cuida Claro, a ¿qué, sus qué, ciudadanos. qué haríamos sin ello? Es lo más absurdo. Y lo dicen pues congresistas y gente pensante supuestamente, salen con esas explicaciones irracionales. Entonces ahora sí, déjame mostrarte el tema diciendo que la izquierda, que es el mismo comunismo y socialismo disfrazado, ha cometido los crímenes más atroces en la historia. Entonces, pues, a ver, déjeme, yo tengo aquí unas estadísticas, ya me perdieron, unas estadísticas que habla de las atrocidades, de los crímenes. Por ejemplo, dice, porque esto lo saco, ¿no? No es una estadística que yo la saqué, la estoy sacando del libro negro del comunismo. Y dicen, no obstante, podemos establecer un primer balance, dice, numérico, que aún sigue siendo una aproximación mínima y que necesitaría largas precisiones, pero que según estimaciones personales proporciona un aspecto de considerable magnitud y permite señalar de manera directa la gravedad del tema. Estamos hablando de los crímenes del comunismo. Dice, por ejemplo, en Rusia, más o menos se han cometido unos 20 millones de muertos, personas han muerto para establecer esta filosofía. En China, 65 millones de muertos. En Vietnam, 1 millón de muertos. En Corea del Norte, 2 millones de muertos. En Camboya, 2 millones de muertos. En Europa Oriental, 1 millón de muertos. En América Latina, 150.000 muertos. En África, 1.7 millones de muertos. En Afganistán, 1.5 millones de muertos. Y muchos movimientos comunistas internacionales y partidos comunistas no situados todavía en el poder
dice que una decena de millares de muertos, entre otras cosas. Entonces estamos diciendo esto porque también hay en el tiempo moderno, siglo XXI, se ha querido experimentar en América Latina que sea como el campo de experimento de pruebas del comunismo. Y lo que dicen ellos, Juan, es que, pues sí, el comunismo falló allá. Hubo muchos muertos, abuso, no funcionó, cayó. Pero si se hacen algunos ajustes, entonces las cosas sí funcionarán. Y eso es lo que están tratando de hacer aquí en Latinoamérica, ajustes, supuestamente para que esto funcione. Dale. Por eso le dicen el socialismo del siglo XXI. Socialismo tomando en cuenta que el muro de Berlín, cuando cayó, el comunismo quedó demostrado completamente como el fracaso oriental. Digamos, o sea, ya era algo que era inevitable, ya se mostró todo lo que había hecho, ¿cierto? Entonces, obviamente antes que cayera el muro de Berlín, los países latinoamericanos que estaban bajo el apoyo de Cuba, de Rusia, de la Unión Soviética, Cuba, en ese tiempo habían varios que estaban con el Lula da Silva, todo. En ese año hicieron lo que es el foro, ¿cierto? El foro de San Pablo. Se unieron para decir nos quedamos sin nuestro patrocinador, sin nuestro padre, se nos murió nuestro padre, algo así, quedó completamente. Antes que nos desparramemos, unámonos nosotros y organicemos un socialismo en el del nuevo siglo acá. ¿Qué fue lo que comenzaron a hacer? Se dieron cuenta que el discurso del proletariado ya no funcionaba, ¿cierto? El obrero, el trabajador, se escapaba del lado oriental al lado occidental del muro de Berlín para hacerse rico, no para hacerse más iguales que los otros. No querían una sociedad donde vivieran en comunismo ni nada de eso. Literalmente se estaban arrancando a donde había un mayor estándar de vida. ¿Qué fue lo que hicieron? Se dieron cuenta que el rico ya no quería cambiar el mundo, se quería cambiar de auto, quería cambiar de casa. La lucha proletaria ya no le servía, entonces se metieron a la lucha de las minorías. Indigenista, homosexualismo, las comunidades LGTB, los negros, todas las comunidades minoritarias culturalmente oprimidas dentro de Occidente. ¿Qué fue lo que comenzaron a hacer? A comenzar con su discurso de odio para dividir y vencer. Y hoy en día vemos que como hace 10 años atrás, o sea, un año antes de la caída del muro de Berlín, tenían campos de concentración para homosexuales. Un año después de la caída del muro de Berlín, o 2 años, o 3 años después de la caída del muro de Berlín, estaban luchando a favor de los derechos de los homosexuales. Entonces, Tremendo. vemos cómo hay un cambio de discurso que dejaron al trabajador, al proletariado de un lado, porque ya no les sirve como herramienta de lucha y agarran a este tipo de grupos minoritarios. Por eso es que la mayoría de hoy en día de todos los grupos estos grupos oprimidos, supuestamente homosexuales, todos apuntan hacia la izquierda, porque es a través de la izquierda que van a lograr sus objetivos, digamos. Por ejemplo, los del partido feministas luchan por el aborto, van a donde el Estado y el Estado le concede aborto. Los homosexuales quieren matrimonio igualitario, van donde el Estado y el Estado le concede aborto, le concede un matrimonio igualitario. Igualitario. Entonces, cuando nos damos cuenta que la ineficiencia del gobierno no es una cuestión de filosofía, sino una cuestión de diseño, que el gobierno está haciendo algo por lo cual no fue diseñado, no por nada usted puso en Romanos 13, en el versículo 4, decía, no en vano el magistrado lleva la espada. En ningún momento vemos que dice, no en vano el magistrado lleva el pan para alimentar al pobre, y el magistrado lleva el libro de clases para darle educación a los niños, y el magistrado lleva derechos para hablar de derechos a la gente. No en vano el magistrado lleva la espada, porque es para castigar al malo. Entonces, cuando vemos que el gobierno comienza a hacer cosas por las cuales no fue diseñado, y la cosa por la cual fue diseñado no la está haciendo, porque hoy en día vemos eso, vemos que el gobierno está haciendo todo lo que no debe hacer, y lo que sí debe hacer, que es castigar a los malos, meter presos, obviamente que las personas paguen por sus crímenes,
lo están premiando, lo están sacando y le están dando fondos. Entonces comienza a haber una distorsión, un caos, una rebelión interna en las naciones que hoy en día estamos siendo testigos, estamos pagando las consecuencias de eso, digamos. Sí, estamos en una sociedad un poco confundida. Claro, la izquierda está haciendo su trabajo al respecto porque, como tú dices, está cambiando su vocabulario, lo ha cambiado. Y es sencillo mirarlo, por ejemplo, en Qatar, en el Mundial, en Qatar los musulmanes colocaron sus leyes, Ujú. sus reglas, y son tajantes con la inmoralidad sexual, por ejemplo. No es que no haya inmoralidad, sí la hay, pero la inmoralidad, pues cada quien la practica en su privacidad Claro. y no la practica públicamente. Eso es algo, me parece muy interesante. Lo mismo en Rusia, que es un país comunista, declarado comunista en el extremo y se ha mantenido por muchos años, tampoco permite que estos grupos minoritarios se levanten con poder a pedir sus derechos cuando realmente están violándolos. Pero el nuevo lenguaje, la nueva modalidad, es una nueva modalidad de la izquierda, del comunismo, del socialismo, es, como tú dices, enfocarse en esos pequeños grupos supuestamente marginados para comenzarle a darles algún tipo de poder y que vean que ellos sí los tienen en cuenta y van a hacer que sus derechos valgan la pena. Pero lo que está creando ese sistema es creando más caos dentro de la sociedad, como la inmoralidad sexual, Ujú. como la inseguridad de la propiedad privada y por ende, pues está creando violencia, porque cuando alguien viene a quitarte tu propiedad, pues el diseño de Dios para el individuo es que tiene que defender su propiedad. En primera instancia, uno tiene que defender su propiedad privada, que soy yo, como persona. Entonces tengo que defenderme si alguien me quiere atacar. Y en segundo lugar, pues tengo que defender el fruto de mi trabajo, lo que yo he conseguido. Y entonces, eh, pues reacciono ante gente que quiera quitarme lo que es mío. Hoy leí un meme, no me acuerdo muy bien, de Navidad, que dice, oye, realmente en la Navidad todo es dar y recibir, porque vi esta mañana fuera de mi casa a un hombre que tenía un cuchillo en la mano y el hombre que estaba al lado de él estaba entregando su celular, estaba entregando su laptop, su cartera. Y decía, qué chévere, ¿no? La Navidad es dar y recibir. Este hombre solamente tenía un cuchillo y el otro le dio muchas cosas a cambio. Bueno, eso es parte de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad con esos nuevos mensajes, en donde Claro. la tolerancia, en donde se está permitiendo que los malos sean premiados. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en Colombia? ¿No? Tenemos 10 congresistas, guerrilleros y mafiosos Asesinos. y asesinos que por derecho propio el gobierno les concedió curules en el Congreso. Y ahora ellos son los que hacen las leyes. ¿En qué mente? Eso es una locura. ¿En qué mente razonable, inteligente cabe que yo voy a colocar a un asesino, a un ladrón, para que haga las leyes de un país? Eso es como decirle a un violador de niños, mire, aquí hay una escuelita de niños y usted queda a cargo de ella. Claro. Es una cosa como absurda, pero estamos en los tiempos del absurdo, todo como consecuencia de que se ha dejado de mirar la ley perfecta, la ley honorable, la ley justa, la ley que sostiene las bases de la sociedad, que es la vida, la propiedad privada y la libertad. Exactamente. Entonces la izquierda se convierte, Juan, una desgracia para todas las naciones del mundo. Si miramos Rusia, si miramos Alemania, cualquier país del mundo en donde se ha aplicado el comunismo socialista, vemos que ha fracasado. Fracaso. ¿Sí?
seguimos Latinoamérica, vemos que donde quiera que lo coloquen, fracasa. La gente se convierte en esclava del gobierno. La gente vive con temor, huyen en su extremo, la gente ya huye. ¿Recuerdas tú que el primer extremo donde la gente huía y mucha gente murió fue Cuba? Cuando la gente, pues desde Cuba, desde la isla de Cuba, a lo lejos en el día, se ve Miami, se ve la costa de los Estados Unidos. Y mucha gente se lanzó en botes, en llantas, neumáticos, en lo que fuera que los estuviera sobre el agua, se lanzaron con el deseo de ser libres y murieron en su intento. Mucha gente murió. O sea, si el comunismo, la izquierda, fuera realmente tan maravilloso como promete, la gente no quisiera irse de su país. Se estuviera ahí. Pero la gente como sea, escapa. Tenemos a Venezuela, nuestro país vecino. El comunismo son los únicos que han construido muros para que la gente no entre, sino que no salga. Tremendo, ¿no? Uh-huh. Tremendo. Es una cosa horripilante. Eso es como una película de terror que uno está viendo en vivo, porque ya no es que me contaron, que leí, que oí. No, es algo que estamos viviendo. Estamos viviendo la película en vivo y en directo en nuestro sistema, nuestros países vecinos. Sin embargo, pues la queremos aplicar hoy en día. Y Colombia, pues es uno de los países que ha querido probar el polvo, como dicen ahí, ¿no? Ha querido probar el polvo y ahora estamos pues con la crisis de esta desgracia de las ideas de izquierda. Exactamente, quería decir eso, que a nosotros como generación, yo creo que nos hace falta un toque de realidad, un choque duro, para que nos demos cuenta cómo la cosa que lo que predomina en el sentido común no por nada Ronald Reagan decía que el conservadurismo era el partido del sentido común. Porque si tú jamás vas a lograr una nación fuerte, una sociedad fuerte, homosexualizando al hombre, separando a la familia, dividiendo esto, pasó en la Unión Soviética. El primer país que aprobó el aborto en la Unión fue la Rusia comunista por ahí por el año 1920 y tanto. No porque estaban peleando por los derechos de las mujeres, sino porque, como lo dije la vez anterior, querían desmoralizar completamente la familia tradicional. Entonces, por eso que estaban aplicando leyes feministas, leyes hipersexualizando a la juventud, todo porque querían desintegrar a la familia. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué se encontró? Se encontró una Rusia completamente desmoralizada. Los jóvenes ya no querían a su patria, estaban débiles moralmente, estaban homosexualizados algunos, afeminados, no querían cumplir con su deber como hombres. Entonces la guerra fue el choque que le sentó en cabeza a los comunistas de aquella época para darse cuenta que el conservadurismo era lo que fortalecía a las naciones. Entonces, ¿cuál fue el plan de Stalin? No, tengan más hijos, la familia, pero todo obviamente bajo un yugo pagano que era la madre Rusia, ¿cierto? Todo hacia el Estado, no hacia Dios, sino apuntando hacia el Estado. Entonces tú naces, ten hijos para la madre Rusia, fortalece a tu familia por la madre Rusia. Se dieron cuenta que desmoralizar a una nación en el momento que tiene que chocar con la realidad, no van a tener la fuerza para volver a levantarse en sí. Entonces, hasta ellos mismos se dieron cuenta que el ser conservador, el pro familia, el tener familia fuerte, le hacía bien a la nación, aunque sea para su beneficio, obviamente antibíblico, como se dieron cuenta. Nosotros como cristianos debemos hoy en día de una vez por todas, aprender eso, darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque aquí viene el mea culpa, digamos. O sea, ya hemos estado hablando más del comunismo, todo, pero no hemos hablado lo que nosotros nos hemos hecho como cristianos. Entonces, algo que nosotros no hemos hecho como cristianos es defender la verdad, es dejar que el enemigo agarre más territorio, agarre más territorio, agarre más territorio.
algo que nosotros tenemos que dejar claro es que el enemigo no conquista ni nos quita territorio. Él ocupa aquellos territorios que nosotros como cristianos dejamos abandonados. Entonces, al ir dejando abandonada la educación, al ir dejando de lado la moral, como los padres deben educar moralmente a sus hijos, se dieron cuenta que el Estado pudo agarrar esas cosas, ese tipo de esferas, y educar a su manera. Entonces nosotros, claro, nos vemos hoy en día acorralados, nos vemos preocupados por las leyes, cantidad de leyes, pero no somos capaces aún de discernir qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Sí, señor, yo estaba leyendo algunos artículos también sobre el comunismo. Yo estoy escribiendo un libro sobre el comunismo también. Y es desastroso, pues, ver que el mal se ha introducido en nuestro medio a tal magnitud porque nosotros mismos, como cristianos, hemos dejado a un lado, pues, el pelear por la verdad, luchar por la verdad, vivir la verdad. Supuestamente estamos en la época de las megas iglesias. Megas iglesias. La plata. Claro, pero eso también ha pasado es el mismo síndrome, el mismo virus con los comunistas de izquierda. Realmente toda esta gente que sigue esta filosofía, que sabe que no funciona, lo hacen porque sabe que sí produce dinero. Uh-huh. Y no les importa llevarse a quien se lleven por delante, porque saben que produce dinero y los mueve, los sostiene, ese morbo de ostentar opulencia, riqueza y experimentar pues todo lo que el dinero, todas las puertas malas que el dinero abre cuando un corazón está dañado y quiere hacer lo malo. Entonces, pues hay una estadística que dice que en Colombia hay un 34% de cristianismo protestante y un 48% de cristianismo católico. O sea, hay bastante gente cristiana. Hablemos del 34% de los evangélicos protestantes. Bastante gente. Uh-huh. Pero tanta gente, Juan, pero hemos dejado, nos hemos encerrado en la iglesia, en las buenas cosas que hacemos en la iglesia, porque en la iglesia no hace cosas malas. No, hay algunas que sí se hacen cosas malas, la mayoría no. Y nos olvidamos que hay un mal llamado izquierda, llamado comunismo. Yo estaba leyendo una de mis voces patriotas, mirándola, una de las voces patriotas que he escrito, y en una de ellas decía, si tuviéramos que enumerar el éxito del comunismo en este mundo, el resultado sería en ningún lugar. Claro que se ha implementado, pero los resultados son miseria y esclavitud. Y Hasta aquí en China, Colombia, dime. hasta China tuvo que volver a hacer un sistema capitalista para sustentar el comunismo que tenían que sustentar. Es como esa mariposa que se hizo oruga, que volvió a ser mariposa para volver a ser oruga. Entonces pasan de comunismo a un sistema opresivo, después el sistema capitalista abre el mercado para enriquecerse, pero siguen siendo tiranía. Entonces es una mezcla ahí que nadie ya sabe, ya no se sabe qué Pues el es. ejemplo está clarito con Venezuela. Uh-huh. Venezuela antiamericano 100%. Con Chávez y Maduro, todo lo que pase a Venezuela es culpa de Estados Unidos. Todo, Todo. todo. Y quisieron probar lo de ellos, probaron el polvo y ahora han tenido que recurrir al dólar, ¿no? ¿Cómo así? Que son antiamericanos Claro. y ahora recurren al dólar para que le dé estabilidad No, económica. y mientras Chávez hacía sus discursos anti-yankee, supuestamente, su hija estaba de shopping en Manhattan. Claro, son Debe las ser, ironías, claro, la las ironía. ironías de esta filosofía, que es una filosofía peligrosa, pero lo que ocurre, Juan, es que, y escribía yo, que es que parece que tenemos una memoria muy corta.
no sabemos como de historia o estamos enseguecidos por una idea violenta del fracaso. ¿Cómo es posible que algunos individuos ya famosos por sus hechos delictivos e ideas plagadas de veneno mortal, y no me refiero necesariamente a los guerrilleros, pero han proclamado sin ninguna vergüenza a algunos hombres como nuestro presidente y otros que son comunistas y socialistas, y que la meta de su liderazgo es la implantación de esta forma de gobierno? Y en un porcentaje significativo de colombianos, sin pensarlo dos veces, ignorando el poder de esas ideas, han apoyado semejantes hacedores de maldad. Mira lo que dijo Timochenko: el objetivo es implantar un Estado socialista en Colombia. Lo dijo Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko. Y estos son los grupos y personajes que soportan estas ideas. Y van sin No miedo. otros que, ajá, Y van sin miedo. van Yo, sin yo, miedo. yo envidio de verdad como cristiano, tengo esa envidia por la fe de los comunistas. Porque pese a que están funcionando para el mal, son gente tan unida que logra su objetivo. O sea, predican su evangelio, supuestamente predican su idea, predican su filosofía, predican de una manera tan radical que deja chico a cualquier cristianismo, a cualquier forma de cristianismo. Es Tremendo. algo que... El diario de los hipócritas dice así: comunistas hasta que se enriquecen, feministas hasta que se casan, Y ateos, ateos hasta que el avión el avión va cayendo. empieza a caer. Y se cae. Claro. Tremendo. Entonces, lo que queremos hoy decir en este mensaje, en este programa, es que esta idea comunista, socialista, izquierdista es una desgracia para cualquier sociedad, para cualquier persona que quiera aplicarla a su vida. Se convierte en un mal. Una persona que quiera aplicarlo, una familia que quiera aplicarlo, o una sociedad que quiera aplicar esto, está demostrado que es una desgracia, porque solamente produce ruina, pobreza y esclavitud. Y Claro. pues hoy estamos queriendo una vez más resaltar esas cualidades dañinas de este sistema, inspirar a las personas para que nos ubiquemos en lo que dice la Biblia. El gobierno es para protegernos, para castigar a los malos. Cuando un gobierno no castiga a los malos, sino que los premia, ese gobierno se convierte en un gobierno ilegal. Escuche bien, que eso es lo que pasa, pero ¿cómo? La gente me dice, pero ¿cómo va a ser ilegal si lo eligieron? ¿Cómo va a ser ilegal si está establecido? ¿Cómo va a ser ilegal si el pueblo lo eligió? Pues sí, lo eligió para el bien del pueblo, para el bien de la sociedad. Pero cuando esos elegidos comienzan a hacer leyes y a decretar cosas y a hacer planes en contra de aquellos que han sido elegidos, inmediatamente quedan, por la ley natural, quedan deshabilitados. Entonces, este gobierno, diríamos nosotros que es un gobierno ya ilegal, porque todas sus propuestas, todas sus iniciativas, pues van en contra de los ciudadanos. Exacto. Y animar también y desafiar a los cristianos a que salgan del búnker, que se quiten esa idea de que yo por ser hijo de Dios estoy por encima del plano terrenal y lo que elijan estos mundanos no me va a afectar. Mentira, te va a afectar igual. Vas a estar con las cadenas en las manos y no te vas a dar cuenta, vas a seguir en ese mundo de fantasía. Entonces, sal del búnker, afecta en la sociedad, afecta si estás trabajando en donde estés trabajando en el área de la salud, afecta como cristiano, afecta como profesor, como político, en donde sea. Una vez estaba estudiando algo que quería enseñar sobre los padres, los padres, digamos, los que nos dieron la libertad en América Latina, y me encontré con una carta de Bolívar, ya en su lecho, ya a punto de, ya enfermo, a punto de, una carta de Bolívar que le escribió a uno de sus amigos y comandantes de batalla, Campos, sí, parece que el general Campos,
y escribe una carta larga y concluye, él dice, concluye que lo único que toca hacer en América Latina es emigrar. O sea, yo me quedé tan desanimado, tan desinflado, digamos, al ver, voy a ver qué me inspira de este hombre. Y ver eso, porque puso, mientras en América no nos, como que no eliminemos la tiranía de nuestro corazón, de nuestra mente, vamos a estar cambiando de político, de tiranuelo, de diferentes colores, sin siquiera haber eliminado la tiranía en sí. Entonces, lo único que queda hacer aquí es irse para otro lado porque esto va a ser un nido de tiranos. Entonces, me dejó tan desanimado ver que el hombre que dio su vida por este continente concluyó con algo tan triste. Entonces, el rol de nosotros como cristianos es luchar por los derechos fundamentales dados por Dios. Si nosotros, obviamente, el sentido de patriotismo que debemos tener no es porque yo idolatro mi bandera, ni idolatro a un político, ni defiendo a tal cosa, no. Porque Dios estableció esta tierra geográfica para que yo ejerza mis libertades. Y si cualquier persona viene a hacerme daño en estas tierras, ese es un daño directo hacia mí. Por ende, yo tengo que defenderme como cristiano, en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido físico, en el sentido psicológico, en todos los sentidos. Entonces, como cristianos, influyamos, seamos sal, seamos luz, seamos aquello que evite que el mundo se pudra, como dice Pablo, seamos sal, hay que ser sal. Así es. Muy bien, el tiempo se nos ha acabado, Juan. Te agradezco por llegar hoy. Agradezco a Jorge por estar ahí en los controles. Agradezco a todos los que nos ven en vivo, los que nos ven en diferido. Gracias todos los lunes y miércoles estamos aquí a las 4 de la tarde. Dios les bendiga. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Muchísimas gracias, bendiciones, que estén bien.